Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Construyendo Relaciones, edición número 9 de su primera temporada, aquí en los micrófonos de Ona de Sants Montjuïc. Nos podéis escuchar online a través de la página web de la emisora www.onadesans.cat o bien a través del 94.6 de la frecuencia modulada aquí en nuestra ciudad de Barcelona. Cuando son las 21 horas y casi 10 minutos, como siempre, cumpliendo nuestra costumbre, presentamos al equipo habitual del programa, Construyendo Relaciones, encabezado por Juan José Barreto en el sonido, nuestro productor y alma mater, creador de Construyendo Relaciones, Rudolf Helbrecht, en la locución, Francesc Galván, en tareas de locución, como no, y quien nos habla, Eduard Martín, en dirección y locución. El tema de hoy es algo que nos va a llegar y os va a llegar hasta el tuétano de los huesos, algo muy sensible, que construye relaciones y que tenemos que profundizar en algo tan importante como son los trastornos de conducta alimentaria. ¿Y quién mejor que la doctora Katarina Gunnar para hablarnos de algo tan importante y que os va a agradar muchísimo? Os hago una breve introducción de su brillantísimo currículum profesional. Doctora europea cum laude por la Universidad de Barcelona en Psicología, licenciada a su vez en Psicología por la Universidad de Edimburgo del Reino Unido, hizo sus prácticas como especialista en el Hospital de Bellvitge, aquí en Barcelona, a continuación en el Instituto de Psiquiatría de Londres y finalmente en el Hospital Karolinska de Estocolmo. Y en la actualidad es jefe responsable de la unidad de trastornos alimentarios de la Clínica Quirós de Cheus, aquí en nuestra preciosa ciudad de Barcelona. Bienvenida, Katarina. Muchas gracias. Y pasamos, como siempre, la palabra a nuestro productor y alma mater, Rudolf. Buenas noches, queridos oyentes, allí donde quiera que estén y en aquellos que están en Suecia, el país de origen de nuestra doctora invitada esta noche. Y a nosotros... Y a mí personalmente me gusta cuando tengo una amiga en nuestro programa que además, como digo siempre en la vida, es muy difícil hacer lo que a uno le gusta. Y Katarina hace lo que le gusta, ama lo que le gusta, vive por aquello que hace. Y eso hace de su profesión un placer, algo que transmite a la gente con quien habla de aquello que le apasiona. La psicología y los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, muchos dicen, ¿y eso? ¿De qué va? Es aquello que normalmente escuchamos y decimos como la bulimia, la anorexia, todos aquellos grandes problemas ya desde el siglo pasado y quizás mucho antes, cuando no sabíamos qué pasaba. Pero diremos que en el siglo XX es donde se acrecienta estos temas, donde las figuras toman importancia, la figura, la apariencia, esa parte de la autoestima exterior, tenemos que ser iguales que o similares que aquellas personas que vemos en la televisión y niños, niñas, ya no hablamos ya de la edad adolescente, 14, 15 años, donde se centraba el problema desde hace años, sino también en menores de esa edad. Ya empezamos a hablar de 10, 12 años quizás, ¿no, Katarina? Y incluso nos comentaba hace un momento, Katarina, en gente mayor, qué curioso. Y esta noche queremos un poco comentarle a los oyentes de qué va todo esto, cómo podemos detectar y cómo podemos relacionarnos con aquellos hijos, familiares, amigos que sufren de estos problemas. Y Katarina hoy nos explicará un poco qué son los trastornos, porque no ocupa uno solo, sino muchos, qué son los trastornos de la conducta alimentaria
y cómo los detectamos. Catarina, buenas noches y bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales que pasan en unos 10% de la población española en algún momento de nuestras vidas. Como tú bien has dicho, se trata de varios trastornos. Tenemos quizás la más conocida, que es anorexia, un miedo a engordar, un deseo muy alto de estar delgada. Tenemos bulimia, que se basa en lo mismo, pero quizás ahí hablamos más de conductas compensatorias y atracones. Y luego tenemos otros trastornos, como el trastorno por atracón, por ejemplo. La pregunta es obligada, Catarina. Cuando en una sociedad que quiere vivir deprisa, gasta las energías demasiado deprisa y exige en ocasiones mucho más de lo que da, nos obsesionamos en dar una imagen que en muchos casos es un trastorno de la realidad, no refleja lo que somos como personas, lo que somos como colectivo, como familia, como grupo humano. ¿Cómo podemos empezar por mandar unas señales de sensibilización para, digamos, dar una señal importante para que la sociedad preste más atención, para que seamos más conscientes de la gravedad de estos trastornos que en muchos casos están más ocultos de lo que parece, por un lado, y luego, por el otro, por desgracia, no se les presta la debida atención que merecen? Los trastornos de la conducta alimentaria, hay varios factores de riesgo, tanto biológicos como más bien ambientales. Lo más importante es levantar la conciencia en la población general, ¿no? No solo saber lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, también saber cómo puedo saber si mi amiga, mi hija, mi madre o mi padre lo tiene. Hay que mirar señales no solo físicas, pero por supuesto hay que mirar señales físicas. Esta persona ha adelgazado mucho o ha subido mucho de peso. Aparte de esto, hay que mirar también señales más bien anímicos, ¿no? ¿Cómo se encuentra esta persona? Le veo más triste, le veo más serio, le veo más, etc. Hay varios señales que ya podemos volver un poco a ellos, también según qué trastorno, de qué se trata, ¿no? Buenas noches, Catarina, y buenas noches, público. Una primera cosa que me viene a la cabeza, e incluso tú me lo has confirmado, has hablado mucho de mi hija, mi madre, mi amiga, mi pareja. Uh-huh. ¿Qué gran porcentaje hay hombres, mujeres en estos tipos de trastornos? A ver, 90% de los casos de trastornos de la conducta alimentaria son mujeres. Dicho esto, la población de hombres, cada vez detectamos más casos. En los primeros, se calculaba que en 2000 había un 5% que eran hombres. Ahora en 2015 ya estamos hablando de cifras que alcanzan casi el 20%. Entonces está cambiando muy rápido todo. A mí me inquieta, Catarina, es un problema de autoestima, es un problema de gente que no se quiere. Justamente el programa pasado teníamos al psicólogo Antoni Bolinches, que nos hablaba de diferentes autoestimas, ¿no? Uh-huh. La autoestima interior y la autoestima exterior o física, ¿no? Uh-huh. Aquella que no nos sentimos bien con nuestro físico, nos sentimos quizás bien internamente, pero con nuestro físico no, y sufrimos otro tipo de autoestima. Yo me pregunto, ¿la gente que padece esta enfermedad comienza por una baja autoestima física o por una baja autoestima? Porque creo entender que tuve la suerte de asistir a alguna conferencia tuya impresionante, tengo que decir. Okay, gracias. Me hablabas de que la gente, los jóvenes que tenían estos problemas o estas enfermedades, normalmente eran brillantes incluso en la escuela, ¿no? O sea, no eran jóvenes que
que sufrían por notas bajas o así, sino que al contrario, se exigían o autoexigían mucho, quizás, y era una forma, ¿tiene algo que ver con la autoestima de alguna parte esto? De no sentirse queridos, de no sentirse... Yo creo que cuando di esta conferencia hablé de algunos casos de anorexia y cómo estas personas tienden a tener un nivel de perfeccionismo muy alto y una exigencia muy alta. Dicho esto, cada trastorno también presenta rasgos de personalidad un poco diferentes, pero volviendo a lo que es la autoestima, yo creo que la autoestima, cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, se puede dividir en 3 grandes dimensiones, digamos, ¿no? Uno es lo que tú bien has dicho, mi autoestima sobre mi apariencia física. Luego tenemos mi autoestima sobre mi rol social, cómo soy con familia, con amigos, etc. Y luego tenemos la autoestima más bien profesional, ¿no? En adolescentes evidentemente sería como más rendimiento escolar. Y tal. Ajá. Pero Sí. no hay ningún tipo de asociación entre ser bueno o malo estudiante. Eso no... No tiene nada que ver. Pero quizás más en anorexia que hay más unos rasgos de exigencia que muchas veces están presentes. Y en cuanto a relacionarse, digamos, con la sociedad, ¿podrías llegar a identificarnos, podrías llegar a contar algún tipo de patrón de este tipo de gente, cómo se relaciona con el resto de la sociedad, cómo los ven, qué piensa en general de la sociedad? ¿Hay algún tipo de patrón? Yo creo que, sé que la gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria son exactamente como nosotros. De hecho, creo que muchas veces nosotros somos los que tienen un trastorno trastorno de la conducta alimentaria, porque hay tantos casos también no detectados y también cada uno de nosotros nos podemos sentir identificados porque a lo mejor ya hemos hecho alguna dieta, nos hemos sentido mal con nuestro cuerpo en algún momento, hemos tenido la autoestima baja en algún momento y nos hemos muchas veces sentido ansiosas o ansiosos por algo. ¿Y por qué unos acaban de una manera y otros no? Si dices, todos más o menos podemos llegar a tener trastornos, podemos llegar a tener estas situaciones, entonces, ¿cómo se puede derivar? Buena pregunta. Yo creo que esto, volviendo a lo que son los factores de riesgo, tanto biológicos como ambientales, quizás cuando algunos factores de riesgo se juntan en un momento dado, desarrollamos un trastorno, pero no hay nada que dice que una persona tiene una predisposición más alto que otro. De hecho, no sabemos exactamente cuáles factores son los más potentes, sino es muy individual en cada caso. Sí. ¿Y cómo detecta, en este caso yo que me siento en la figura de padre, aquí mis compañeros no, todavía, Todavía, ¿no? pero yo que tengo hijas ya pasando la adolescencia, ¿cómo detectamos, cómo podemos decirle a los padres que nos estén escuchando, atención, presta atención en estas cosas? Tú hablaste de bien, que quizás son algunos caracteres, pero ¿cómo podríamos decirle al padre, ojo, vigila esto? Un padre a una hija adolescente, por ejemplo. Sí. Estar atento a cambios en ella que piensas que no solo son frutos de la adolescencia. Un estado de ánimo que haya cambiado, a lo mejor la persona se nota más con un estado de ánimo más bajo, más irritable, que llora con más frecuencia. Por otro lado, cambios de comportamiento en general, ¿no? Sobre todo si ahora estamos hablando de lo que es, ¿no? La conducta alimentaria. Sí. Cambios como qué como, cómo lo como y cómo trato la comida y sobre todo también quizás comentarios sobre mí misma, ¿no? No solo que me veo gorda, que es lo típico que todo el mundo piensa, ¿no? Que también que no me siento bien conmigo misma, que me infravaloro y que
que ya signos de que mi autoestima no está donde debería estar. Vale. Yo tuve una amiga tengo una amiga, muy, muy buena amiga desde hace ya casi 10 años y nada, a unos cuantos años de conocerla me contó que ella se estuvo 4 años ingresada por anorexia. Salió, trabaja, tiene un trabajo muy bueno, es una profesional impresionante. Me gustaría saber, ¿hay muchos más casos de gente? Sobre todo porque para mí ella era como una luz, ¿no? Posiblemente con otras personas. Incluso ella me contaba que iba a centros a ayudar, a apoyar a todas estas chicas, a explicarles su caso, a explicar cómo se puede salir. Existen muchos casos de éxito, es decir, una vez caes, para padres sobre todo, Rudolf, una vez una persona cae, ¿es fácil salir? A ver, lo que comentas, creo que yo he dicho ahora en el inicio del programa que unos 10% tiene el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria en su vida. Ahora mucha gente no estaría de acuerdo conmigo, diría que más bien se trata de un 5 o 6 como mucho. He dicho 10 porque sabemos hoy en día que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos muchas veces muy escondidos, ¿no? Que no tienen mucha estigma y nos da vergüenza contarlo. Una vez que te atreves a contarlo o que tengas conciencia de lo que te está pasando y tengas una motivación de salir de ello, no es fácil de salir de ello, pero sí que se puede. La motivación es algo que vemos, es un factor muy importante. Más o menos se calcula que un 40% se recupera un 100% y que no haya más recaídas, etc. Luego tenemos otro 40% que consigue una recuperación parcial. Y luego está los otros 20% donde hay una cronificación, cuando la persona se queda ya con una enfermedad crónica, o en los casos más tristes que estas personas mueren de la enfermedad. Catarina, yo no puedo olvidarme de una pregunta que tengo en mente desde que supe que tendríamos la fortuna de que podríamos conversar aquí en Construyendo Relaciones contigo. Y es la siguiente reflexión. Si estamos hablando de los aspectos clínicos, familiares, estamos intentando transversalizar el análisis, yo creo que es importante también poner encima de la mesa algo que es muy importante, que es la actitud que cada persona tiene como miembros de una sociedad que debe colaborar. Es decir, está el cuerpo de profesionales y está la sociedad que componemos todos, la concienciación. Entonces, a mí me preocupa mucho la colaboración, la concienciación de la sociedad y la aportación individual. Por de pronto, tú has tenido el rasgo de generosidad de entregarte a tu profesión y de entregar una futura herencia en términos de legado, no solo científico y profesional, sino como contribución a la sociedad con tus más de 25 publicaciones. Entonces, me gustaría saber cómo se puede conjuntar esa colaboración entre la familia, la comunidad escolar, las instituciones y, sobre todo, el conjunto de la sociedad. Me preocupa mucho la falta de conciencia ante algo tan latente, tan grave y que exige muchísima atención y exige una mirada con lupa de cerca. Uh-huh. Sí, yo creo que la conciencia es algo que es fundamental, como tú bien dices, aparte de la conciencia por padres, escuelas, amigos. Es importante la aceptación y poder prevenirlo y quitar, sobre todo una cosa que a mí me preocupa mucho es la importancia de quitar el estigma de este trastorno, porque muchas veces vemos una persona que lo sufre y no se atreve a decirlo, porque claro, tener un trastorno de la conducta alimentaria implica muchas veces sensación de culpabilidad, vergüenza. Hablando de padres, hay padres que no quieren aceptar que sus hijos tengan ese tipo de trastorno. Quizás también
porque ellos se sienten culpables, cuando en realidad nunca es culpa de nadie. ¿Y es fácil reconocerlo? ¿La persona lo reconoce? ¿Las personas lo reconocen fácilmente que tienen ese problema? Buena pregunta. Si es un caso bastante agudo, con muy poco tiempo desde que es del inicio, es un problema, ¿no? Sobre todo en adolescentes que tienen muy poca conciencia del trastorno y si lo tienen, que no quieren aceptar un tratamiento para recuperarse por miedo sobre todo ahí, por miedo de subir peso. Es curioso, ¿no? Como es verdad que los padres siempre de lo que les pase a nuestros hijos nos sentimos al final culpables porque es lo que transmitimos, lo que queremos, ¿no? Que sea mejor que nosotros. Entonces nos sentimos culpables ya de reconocer, en primer lugar, que nuestro hijo padece una enfermedad, ¿no? En este caso, yo quiero remarcar que debemos, lo que dice Edward, ¿no? sobre lo que explica qué es la sociedad hoy, ¿no? En realidad, que nos marca cuando vemos esos desfiles con esas chicas tan delgadas, esas tallas, no sé, que son 30 o no sé qué son, ¿no? Que nos dan esa imagen de parecer cada vez más guapas, ¿no? Tiene que haber alguna vez feos, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que en realidad que somos la sociedad, que no todos somos guapos como yo en este caso. Me gusta tu sonrisa. ¿Estás de acuerdo conmigo, Edward, no? A mí también me gusta mi sonrisa. Estoy de acuerdo contigo, ya somos 2 votos. Bueno, volviendo al tema de esto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer como padres para evitar esto? ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos para que ellos entiendan que la imagen no es lo más importante? Ser más honestos con nosotros mismos, para empezar. Hay muchos padres que también tienen o han tenido baja autoestima. Hay padres que han tenido trastornos de la conducta alimentaria, pero quizás en su día no tuvieron la suerte de poder tratarlo como se puede tratar hoy en día. El rol de como padre o madre, no hay nadie que pueda influenciar más a un adolescente al final. Eso es importante, creo que hay que pasar más tiempo en la vida real con tu hijo y hablar más, conversar más, evidente construir la relación, como se llama este programa, y quizás hacer esto para que el poder de la media social no sea tan influyente sobre los niños. Hablarlo. Pero no ha mejorado la sociedad. Yo quiero romper una lanza hacia la sociedad, ¿no? Tenemos anuncios hoy en día donde es lo que dice, ¿no? Gente normal, un producto normal, tampoco para decir nombres, pero un producto normal para gente normal, ¿no? Y ves gente normal ya entre todas las comunidades del mundo, no ves a la modelo delgada, impresionante, con curvas, sino que ves a gente de la calle, gente normal. ¿No está cambiando la sociedad un poco? ¿O va peor? ¿O todavía no se nota? Cuéntanos un poco. Yo quiero pensar que va mejor también, ¿no? Ahora, hoy en día, es lo que bien que tú dices, vemos más gente normal, si entramos ya en el tema de la moda, vemos que cada vez hay más modelos de tallas de todos tipos, pero dicho esto, sigo pensando que lo que tenemos como ideal sigue siendo lo mismo, eso sí. Y hablando de ideal, tenemos a gala ser ideales en el cumplimiento estricto del horario. Estamos en el Ecuador de Construyendo Relaciones y toca publicidad. La millor companyia, la ràdio de Sants, la ràdio del teu barri. 94.6 de la FM. Menjaràs de pebrots uns bons cargols i de la mà del bon cuiner els millors dels entrecots.
Si encara no ens coneixes, vine a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca'ns al 93 431 68 70 93 431 6870. I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis. Atención. Otro premio. El gordo. Ja tens la loteria de la ràdio? Aquest any juguem a la grossa. I tu pots ser milionari. No deixis escapar l'oportunitat. Juga amb Ona de Sants Montjuïc a la loteria de Nadal. Afanya't i no et quedis sense. Truca en horari de tarda al 93 431 8408 93 431 8408 i demana la teva participació. Al carrer de Vallespí 116... Quin espectacle! Els germans García Lozano, el Carles i el Vicenç, han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabadats! D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou, embotits, formatges, patés, o productes d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguilles. I de l'altra, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'ibèric i el teruel. Inevitablement us hi acostareu i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí 116. Aquesta tardor o hivern, protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Abriga't amb el caliu de la ràdio del barri. Escolta l'emissora que t'acompanya durant tot el dia. Queda't amb nosaltres. Aquesta tardor, sintonitza Ona de Sants Montjuïc. La ràdio que sent el barri. Perruqueria d'homes i nens, Joan i Jaume. Busques un servei de perruqueria de qualitat i a bon preu? Rentem, tallem, afaitem i tenyim des de fa més de 30 anys. Fem preus especials per nens i jubilats. Ens trobaràs al carrer de Galileu 60. Truca'ns i reserva hora al 636 150 449. Vine, prova'ns i no te'n penediràs. Perruqueria d'homes i nens, Joan i Jaume. Estàs a la Ona de Sants. Per sempre més, Sants té ràdio. La ràdio jove per als oients amb cor. No busquis més, queda't amb nosaltres. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. L'emissora del teu districte. Ona de Sants Montjuïc. La millor companyia. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realizador es l'únic responsable. Y continuamos en Construyendo Relaciones en Ona de Sants Montjuïc, preparados para disfrutar un tema precioso de Miguel Bosé. Pues ahí va, con todo el cariño para toda nuestra audiencia. Nada particular. Huele a herida.
que si muero me mates de amor, nada particular. Cante vuela libre como canta la paloma, nada particular. Cante vuela libre como canta la paloma, nada particular. Cante vuela libre como canta la paloma, nada particular. Cante vuela libre como canta la paloma. Dame una isla en el medio del mar, llámala libertad. Canta fuerte, hermano, dime que el viento no la hundirá. Llámala libertad. Canta fuerte, hermano. Dame una isla en el medio del mar. Llámala libertad. Canta fuerte, hermano. Dime que el viento no la hundirá. Llámala libertad. Canta fuerte, hermano. Dame una isla en el medio del mar. Llámala libertad. Canta fuerte, hermano. Y tras los preciosos acordes de Miguel Bosé con Nada Particular, retomamos el diálogo aquí en Construyendo Relaciones en Ona de Sants Montjuïc. Rudolf, tenías unas cuantas cosas Muchas muy cosas sobre importantes este que preguntar, tema. ¿verdad? Lo importante es, una vez que nuestro futuro paciente, en este caso tu futuro paciente, a través de su familia, si es menor, si es un adolescente, los padres detectan cómo comienza un tratamiento, cómo se trata psicológicamente, psiquiátricamente este tipo de enfermedades. Catarina, ¿por dónde se comienza? Se comienza por la psicoeducación, informando primero a la persona qué me pasa, educación sobre no solo la alimentación, pero también lo que cada conducta que yo hago, lo que quiere decir, y lo que se empieza por pautas de alimentación y de manejo. Luego se empieza con todo el tema. Yo trabajo mucho con terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces ahí se centra desde un principio cuáles son los pensamientos automáticos negativos que yo tengo sobre mí misma o sobre mi situación de vida, y sobre todo cuáles son las emociones que yo siento que yo no quiero sentir más, cómo los puedo modificar, cómo los puedo cambiar, cómo puedo generar un bienestar en mí. La terapia cognitiva conductual para mí, en el fondo, es dar herramientas a una persona y luego la persona lo tiene que aplicar. Y es un trabajo que en equipo entre lo que es bueno, en mi caso yo y mi paciente, pero también con los coterapeutas, que en este caso son la familia, los amigos. O sea, todo lo que importa es naturalmente el apoyo de la familia, en este caso de los amigos. Hay que ayudar, tienes también que formar a la familia, a los amigos, para que sepan cómo tratar el caso. ¿Trabajas en grupo? Por supuesto. Siempre hay una terapia familiar durante el proceso. Depende un poco también de la edad del paciente. Evidentemente, si estamos hablando de adolescentes, hay una terapia familiar mucho más activa. Y si hablamos de
casos de adultos, depende un poco de la persona, quién esta persona quiere implicar, pero siempre hay un coterapeuta, aunque esta persona está presente en la consulta o no. Siguiendo con el tema de la gente adulta, ¿cómo sería el grupo de amigos? O sea, ¿cómo se podría darle 4 ideas al grupo de amigos donde uno de los miembros tiene un trastorno? ¿Qué se le podría hacer como grupo? Yo formo parte de ese grupo. ¿Qué recomendaciones me darías? A ver, amigos también son coterapeutas diferentes, porque si una pareja, un madre, una padre, quizás son más coterapeutas en que manejan cosas pues a la hora de comer o más cosas más prácticas, digamos, ¿no? Los amigos son coterapeutas sobre todo para mi recuperación emocional, ¿no? Yo creo que no hay ningún apoyo mejor que el apoyo de los amigos, sobre todo enseñando a la persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria que vale la pena recuperarse, porque eso también implica una calidad de vida social muchísimo mejor, ¿no? Y también un trastorno hace que te pierdes muchas cosas o que no los disfrutas en la misma manera. Y puede ser muy poderoso abrirse a amigos a veces también, y no solo los más cercanos de la familia. Has dicho un elemento que no hemos tocado, la pareja. Sí. ¿Qué recomendaciones que dirías a las parejas? Estar ahí, apoyar y sobre todo saber, eso es muy difícil, saber distinguir entre el rol coterapeuta y el rol pareja, ¿no? Que depende un poco de la severidad del trastorno, pero si hay que ayudar con comidas, pautas, cerrar la cocina a ciertas horas, ponerse duro o dura, también hay saber, es importante tanto para la persona que sufre el trastorno de la conducta alimentaria como para la pareja de esta persona, de saber que esto es una cosa, es difícil de explicar, es una cosa que hay que verlo como una cosa aparte de la relación de pareja, pero a la vez forma mucha parte en este momento, ¿no? Pero no sentir que eso hace a la persona más débil en otras situaciones con tu pareja, sino que la autoridad siempre es la misma, y que es luchar contra, es la misma, hay que luchar esta enfermedad como si fuese cualquier enfermedad, ¿no? Comportarse en la misma manera. Construyendo relaciones siempre pone el acento en la otredad, en la importancia del otro, el otro que es nuestra verdadera referencia. Yo no soy mi referencia, el otro es mi referencia, y por lo tanto tengo que demostrarle ese cariño, ese aprecio, tratando de comprender en su profundidad el problema y sobre todo tratando al otro como suele nuestro productor siempre. Recordar, tratando al otro, a la otra persona, como quiere ser tratada. Eso es algo importante, como quiere ser comprendida en su totalidad, en la profundidad del problema. Yo quería, Catarina, preguntarte sobre una cuestión que desde hace minutos me ronda la cabeza, y es cuando después de una larga vida de convivencia en pareja surge este problema de trastorno alimenticio, ¿cuántos prejuicios, cuánta presión no debe sentir una persona de una cierta edad? Más allá de lo que son las líneas de madurez que tenemos marcadas por las modas y las tendencias, cuando alguien ya, y creo que la audiencia lo va a entender con una imagen gráfica, cuando alguien ya peina canas o tiene el pelo blanco, ¿no? ¿Cómo puede esto influir y sobre todo cómo se puede aguantar la presión social del entorno y sobre todo salir del problema de la mejor manera posible? Buena pregunta. Lo mejor, bueno, empezando por donde has empezado tú, ¿no? ¿Cómo quiero que me trata la gente si desarrollo un trastorno de la conducta alimentaria? Creo que quiero que la gente me trate con la máxima normalidad
posible. También dicho esto, este tipo de trastorno a veces, si por ejemplo hablamos de la pareja, no siempre la pareja se puede comportar en la manera que yo quiero, porque a lo mejor en este momento el trastorno es realmente quien está influyendo en mí, ¿no? Cómo yo quiero ser tratada. Por ejemplo, a veces la pareja también, o el padre o el amigo, tiene que ponerse un poco duro a veces, y eso también cuesta, ¿no? Y cuesta mucho la línea que es tan fina entre presión y apoyo. Seguramente hay muchas pautas, ¿no? Para tratar a esta gente y como dices tú, con normalidad, pero la normalidad hasta un cierto punto, porque tú padeces una enfermedad que también es psiquiátrica, psicóloga, diríamos, o sea, psíquica, no sé si está bien dicho esto, pero es psíquica y psiquiátrica, ¿no? De alguna manera. Entonces, me imagino que ¿dónde nos dirigimos? Aparte de naturalmente ir a la clínica de Sheos donde tú trabajas, ¿hay asociaciones que puedan apoyarnos, informar a las familias, amigos y tal? ¿Existen este tipo de asociaciones en España? Sí, hoy en día existen varios, así los que más creo que son importantes para las personas que viven en España sería el ACAB, que es una asociación de trastornos de la conducta alimentaria, y luego una página web que se llama The I Am Mono Project, que es una página un poco más internacional, que también trata de ayudar y con todo lo que la persona necesite, sea de primeros pasos que hay que dar hasta dónde dirigirse para tratamiento. Tomando el tema de que hablamos de internet, me recuerdo que comentabas que hay algunas páginas donde los jóvenes se comunican incluso bajo claves, ¿no? De las cosas que entre ellos se dan ciertas... he vomitado de esta manera, no sé, escuché esto en alguna vez que no sé si en algún estas lugar. páginas Cuéntanos un llamamos, poco sobre esto. Lo llamamos páginas pro anorexia y pro bulimia, y se clasifican como pro Ana y pro Mía, que son páginas donde la gente que sufre estos trastornos, bueno, lo que tú bien dices, a veces se dan consejos, suben fotos, y estas páginas justo empezando por el año pasado, ahora se han cerrado varias páginas en España. Incluso se está hablando de si las personas que tienen estas páginas deben recibir algún tipo de penalización judicial. Lo que pasa es que muchas de estas páginas, la persona que lo haya creado muchas veces son adolescentes, ¿no? Curioso. Yo creo que las páginas más peligrosas hoy en día no son estas, porque, bueno, son muy peligrosas, evidentemente, pero muchos adolescentes ya están bastante informados de estas páginas. Yo creo que las páginas que tienen más peligro son las que tienen mensajes en fotos, como es Instagram, Facebook, páginas que todos utilizamos, que tienen mensajes, aunque a lo mejor no es muy consciente el mensaje que algunas personas dan. No se dan que cuenta, no se dan no cuenta. te das cuenta de lo que están diciendo, ¿no? Sí. Fuera de antena nos contabas, y en relación un poco con todas estas webs, ¿no? Con lo que contabais de las webs, la gente que se habla, nos contabas un tema de las mentiras. Cómo son capaces de llegar a mentir, cómo es de difícil encontrar una mentira de este tipo de gente. Cuéntanos un poco, porque realmente a mí me has dejado decir, ostras, es importante tener en cuenta las mentiras. ¿Cómo lo contextualizas? Los trastornos de la conducta alimentaria nos hacen mentir, sobre todo a nosotros mismos, también mucho a los demás, ¿no? Por miedo, sobre todo. En el principio, antes de iniciar un tratamiento, antes de recibir ayuda, mentiras que a lo mejor
dices a la gente en tu alrededor, ¿no? Que a lo mejor haces una comida y dices, no, ya he comido, o escondes que vas al lavabo a vomitar, escondes también otras conductas que a lo mejor son más difíciles de detectar, ¿no? De cosas que realmente te dan vergüenza y sobre todo cómo te sientes contigo misma. Y una vez que empiezas a mentir, creo que es difícil de parar, ¿no? Y eso hace que también la persona empiece a mentir hacia sí misma. Entonces, durante el tratamiento, el hecho de empezar a ser honesta sobre todo contigo mismo, crea más tranquilidad y alivio, una sensación de estabilidad, quizás emocional. Y otra cosa, a nivel de relación, antes decíamos, ¿no? ¿Cómo se relaciona este tipo de gente con la sociedad? Y un poco nos contabas también a nivel de amigos, a nivel de pareja, etcétera. Pero yo ahora estoy sentado en una mesa en un restaurante con varios amigos. ¿Cómo puedo llegar a identificar? Es decir, este tipo de gente alardea de su físico, al contrario se pone ropa mucho más ancha para que no se le vea. Me cuentas, por ejemplo, del lavabo, que sí, oye, si te vas dando cuenta de una persona que cada vez que acaba de comer se va al lavabo, ahí puedes llegar a sospechar, pero hay otras cosas más, y pienso así en voz alta, que si la ropa, que si el hablar o dejar de hablar del cuerpo, de no querer hacerse fotos porque siempre está muy feo, muy fea. Como la parte física y conductual es tan diferente para cada trastorno, ¿no? A lo mejor para la persona con anorexia, ahí sí que podemos mirar más signos físicos como una pérdida de peso importante, también un cambio en la conducta de esta persona, también lo que acabo de decir con bulimias y vómitos. Pero no siempre podemos mirar por el peso. También hay personas que parecen, tienen un normo peso, entonces ahí creo que hay que mirar sobre todo el estado anímico de esta persona. Un poco como cualquier tipo de trastorno mental, porque dicho esto, los trastornos de conducta alimentaria casi siempre hay comorbilidad con otros trastornos, los más comunes siendo ansiedad y estados de ánimo que padecen de depresión. También por lo que dices hay que ver todo el conjunto, ¿no? No es mirar Siempre. una cosa, dos cosas, sino son varios elementos, ¿no? Sí, y sobre todo que los trastornos de la conducta alimentaria no siempre se ve por fuera. Eso es muy importante. Y que los trastornos de la conducta alimentaria para mí es un continuum entre lo más restrictivo y infrapesos muy peligrosos hasta conductas más de atracones y purga, y donde hablamos de sobrepeso y hasta incluso obesidad mórbida, ¿no? Correcto. Muy bien. Estábamos hablando de algo muy importante, que es esos síntomas y cómo detectarlos. Sobre todo, cómo no confundir unas cosas con otras. Y creo que la doctora Gunnar lo ha explicado con claridad meridiana. La última pregunta que quería hacerte, Catarina, va relacionada con este tipo de trastornos y sus consecuencias en el descanso, en el sueño. Cómo se puede manifestar o cómo puede detectar un padre o un cónyuge que su pareja está padeciendo este trastorno, si tiene algún reflejo en los hábitos del sueño. ¿Qué puede producir? Aparte de ansiedad, ¿qué cambios hay que nos dan una prueba evidente, una de tantas, de que ahí está ocurriendo un problema denominado trastorno alimentario? Ahí no siempre, evidentemente, si hay estos cambios en el sueño es porque una persona tenga un trastorno de conducta alimentaria, pero señales en el sueño comunes es bien problemas de reconciliar el sueño y también problemas con mantener el sueño, y problemas en el problema en que a lo mejor me concilio el sueño pero me levanto muy temprano. ¿Y levantarse a comer? ¿Levantarse a las 2, 3 de la mañana en según qué tipos de trastornos a comer? Esto sobre todo pasa en casos de trastorno por atracón,
Si la persona se levanta y es consciente de se levanta, normalmente ahí estamos hablando de trastorno por atracón o trastornos de la conducta alimentaria no especificado bastante. Muchas veces el subtítulo de bulimia. También hay un síndrome que se llama el Night Eating Syndrome, que es gente que se levanta a comer inconscientemente por la noche. Inconscientemente. Sí. Y estos casos, ahora se ha empezado a hacer investigaciones muy bonitas de este tema, pero esto hay que decir que estos casos, hoy por hoy, son muy pocos. ¿Pero la pareja se los encuentra en el sofá, en la cocina, luego dormidos? ¿O es gente que se levanta y luego se va a dormir? Los pocos casos que yo me he encontrado se levantan y parecen que están conscientes y luego se vuelven a dormir. Pero vuelvo a insistir que son muy pocos casos. Yo creo que la mayoría de los casos son en parte conscientes de cuando esto sucede. Catarina, muchas gracias. Muchísimas Hemos gracias. llegado al fin de nuestro programa. Gracias a ti porque has dejado un mensaje importante. Esta enfermedad del siglo XX, diría yo, 2021, que hoy afrontamos. Seamos conscientes, pensemos lo que comemos, lo que dejamos de comer y de nuestros seres queridos. Vigilemos esto. Gracias, Catarina. Muchas gracias a la audiencia, gracias, compañeros. Y os despide nuestro compañero Eduard Martín. Como siempre, menciona al equipo del programa, encabezado por Juan José Barreto en el sonido. A continuación, Rudolf Helbrecht, productor y locutor. Francesc Galván en la locución. Y quien os habla, que os manda el saludo de todo el equipo en conjunto, Eduard Martín. A continuación, os dejamos con nuestros compañeros de tareas radiofónicas que realizan el programa La Música que nos parió. Y antes de despedirnos hasta la próxima emisión, que será ya la número 10 de la primera temporada aquí en Construyendo Relaciones, os recordamos la página web www.construyendorelaciones.com. Ahí encontraréis todos los podcasts y una serie de posts que seguro que serán del agrado de todos vosotros. Cuidaos mucho, la semana que viene más y por favor, amaos, respetaos y seguid construyendo relaciones. Hasta pronto. Abrazos. Chao. Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci i la millor manera és a la ràdio del teu barri, amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 431 8408 o al mail publicitat@onadesans.com. Ona de Sants Montjuïc. 25 anys de ràdio. 94.6 FM. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967 al teu servei. Al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 35 34. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. The Black Lion, el pub inglés más antiguo de Barcelona, cumple su primer medio siglo. ¿Dónde? En la calle Evarista Arnús 70, entre Contes de Belloc y Guitart. Celebramos los 50 años renovándonos. Incrementamos nuestro gran surtido con un magnífico ramillete de cervezas artesanas, para lo cual hemos añadido 2 tiradores más, de 8 a 10. Y como es tradición, en The Black Lion encontrarás el ambiente que solo un pub británico puede ofrecer. Junto a nuestra amistad, la mejor selección musical, apasionantes transmisiones deportivas, partidas de dardos.
consulta nuestra web, lionsbcn.com.